Entonces, como les decía, el título es Preguntas y Respuestas. Y vamos a ver que, poniendo un poquito en perspectiva lo que habíamos aprendido antes, vamos a ver que Pedro, ¿verdad? Pedro, en algún momento dado, como hablaba nuestro hermano Ernesto, él dice que cuando vinieron los alguaciles, ¿qué hizo? Sacó la espada, ¿no? La desvainó. Y estaba dispuesto, ¿no? Supuestamente a pelear. Pero ahora vamos a ver otra forma de Pedro, ¿ok? Porque mientras Pedro estaba con Jesús y sabía que Jesús había alimentado a los 5,000, sabía que Jesús había caminado sobre el agua, sabía todos los milagros y allí estaba la presencia de Jesús, pues él se ponía, ¿no? Bien gallito, ¿verdad? Porque sabía, bueno, aquí me saca Jesús. Pero cuando ve que Jesús de pronto ya es atado y es llevado a golpes, no arrastrado, entonces la perspectiva a lo mejor de Pedro por un momento comienza a dudar y comienza, si a él le están haciendo eso, que es el maestro, ¿qué no me podrán hacer a mí? Porque se da cuenta que entonces Jesús está cumpliendo la voluntad de lo que él ya les había brevemente hablado del Padre, pero todavía los cables no se conectan al 100, todavía hay cosas que quedan ahí, y entonces comienza a invadirle lo que se llama el miedo, el temor. ¿Okay? Y aquí vamos a ver que Pedro que tantas veces se nos habla en la Biblia y que tantas veces también muchos hermanos me han dicho así en confianza, sabe que yo me identifico con Pedro. Yo era así antes y cómo Dios me ha cambiado. ¿Saben qué? Sí, Pedro es una de las personas en la Biblia donde muchas personas se identifican, ¿ya? Por su forma de ser tan espontánea. Y vemos que en Lucas, por un momento no perdamos Juan, pero vamos a un poquito a ver la vida de Pedro aquí. En Lucas capítulo 22, 31 en adelante, vamos a ver que Pedro inclusive dice unas palabras tremendas, ¿ok? El Evangelio de Lucas lo va a expresar de una manera más concreta que otros evangelios en esa área. Entonces, cuando vemos ahí en Lucas capítulo 22, versículos 31 en adelante, vamos a ver, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, Pedro. Su nombre era Simón y fue cambiado a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Muy bien, creo que está claro, ¿verdad? Está claro, ahí vemos a un Pedro que supuestamente estaba dispuesto a darlo todo por el Señor Jesús, pero acabamos de leer a un Pedro diferente ahora. Ok, ¿qué pasó? Lo vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver, número 1, qué ocurre cuando hay confrontación, ¿ok? Cuando hay confrontación, ¡pum! Una confrontación, un careo, una oportunidad de que tú veas las cosas por lo que es o por lo que son, ¿ya? Y las confrontaciones mayormente no son fáciles, ¿ok? Cuando usted como madre o como padre muchas veces tiene que hablarle a los hijos porque vio algo que ocurrió, el muchacho adolescente a lo mejor de repente empezó a manejar y ¡boom! Se le fue el carro, ¿no es cierto? En el garaje. A veces pasa, ¿no es cierto? Y entonces usted ve el carro y dice, ¿y ahora? Alguien lo tuvo que hacer, no creo que solito el carro se haya movido, ¿verdad? Entonces uno dice, tengo que hablar con él o con ella. Y va y lo confronta, le habla. ¿Okay?
Y muchas veces la reacción va a ser diferente dependiendo de la personalidad de la persona. A veces la persona va a decir, papito lindo, perdóname, ¿no es cierto? En algunos casos. Otro va a decir, no, yo nada más hice lo que siempre hago, yo no sé qué pasó, yo no sabía, yo hice lo que usted me dijo, traté de moverme para acá, pero no sé, a lo mejor haya sido algo que movió el carro y no sé qué, todo se ha movido un rollo, ¿verdad? De excusas y cosas para poder de alguna manera reducir la culpa. Confrontación con los maestros, confrontación en los trabajos, cuando un trabajo de repente no sale como supuestamente tenía que salir. Confrontación en todos los sentidos de la palabra, ¿a quién le gusta ser confrontado? Pero cuando uno conoce del Señor, mis hermanos, tenemos que tener el valor, tenemos que confiar en Dios aún en medio de la confrontación. Pero valgan verdades, cuando uno recién está empezando en la fe, muchas veces no es fácil. Es entonces cuando el Señor en su gracia y en su amor nos va formando y nos va mostrando lo que esto implica en nuestras vidas. Y cuando vemos ahí entonces, volviendo al pasaje ahí en Juan capítulo 18, nos dice ahí que salió, ¿no? Y seguían a Jesús Simón Pedro, ya sabemos, y otro discípulo. Pero no nos dice ahí el nombre del discípulo, ¿okay? Solamente nos dice que estaba Pedro, se estaban llevando los alguaciles a Jesús, ¿verdad? A donde están ahí el templo ahí de Anás, de Caifás, y entonces los dos se acercan, van, Pedro y otro discípulo, pero en ningún momento se nos dice quién es el discípulo. ¿Okay? Algunos creen que a lo mejor era el discípulo amado Juan, el que escribió este libro, pero por otra parte es difícil pensar que Juan, siendo el más jovencito de todos los discípulos, tenía esa injerencia, esa conexión, ¿no? con los líderes de aquel entonces, que lo conocían así. Pero este discípulo tenía cierta influencia porque él entra primero, dice, y luego lo llama a Pedro, para que lo acepten a Pedro. ¿Okay? Y ahí en lo que están, versículo 17 dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Porque Pedro lo conocía a la gente. Recuérdense, es de madrugada, es de noche, ¿verdad? Entonces es difícil ver a la gente, pero si la gente lo ve bien, pues, sí, no, este es Pedro, ¿no? La gente lo conocía porque siempre Pedro estaba con Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? No lo soy. ¿Qué tal contraste, verdad? El Pedro que unas horas antes había sacado la espada y bien gallito estaba ahí, y ahora estaba ahí medio escondido tratando de ver qué estaba pasando con Jesús. Y cuando es confrontado, le dice, ¿no eres tú? Como que tú eres, ¿no? Sí, se me hace que tú eres. No, no lo soy. Y no seamos tan duros con Pedro, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor uno también ha tenido miedo, ¿sí o no? Pero saben una cosa, hermanos, Pedro no se quedó ahí, luego lo vamos a ver. Pedro fue un hombre que luego agarró mucho valor y Dios lo usó grandemente. Pero lo que queremos ver ahorita es a un Pedro que se dejaba llevar por sus emociones, su orgullo, de alguna manera cuando Jesús dice que tiene que morir y Pedro le dice, no Señor, no tienes que morir, le dice, y comienza entonces el enemigo a zarandearlo, ¿no es cierto?, queriendo darle esa idea, pero vemos que el Señor Jesús lo calma a Pedro, ¿no es cierto?, y hasta le da a entender que está orando por él.
¿Okay? Porque es el amor de Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestras metidas de pata, de todo lo que todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido dificultades al obedecer al Señor. ¿Sabe una cosa? Dios le sigue amando. Dios te sigue amando. Y va a haber otras oportunidades en las cuales Dios te va a mostrar momentos para los cuales tú tienes que estar lista o listo y decir, sí Señor, no te voy a negar, voy a tener el valor o voy a obedecer lo que tú me has dicho. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es tan importante que nosotros no neguemos al Señor? ¿Por qué es tan importante? Mateo 10:33 nos dice así. Vamos un ratito a Mateo sin perder de vista ahí Juan otra vez. Y nos dice la palabra de Dios. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí se está refiriendo a una persona que escoge ese estilo de vida, no una persona que ha cometido el error en algún momento, sino una persona que elige el negar a Jesús, el quedarse en esa situación. ¿Okay? Entonces, cuando Dios nos dé oportunidad de hablar a otras personas, sea familiares, sea amigos en el trabajo, yo no estoy diciendo que uno tiene que ir y avasallar a la gente, no. Pero cada oportunidad, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiano? Sí, sí lo soy. ¿Y por qué lo dices? Porque se nota. Ah, sí, bueno, gracias. Bueno, es un privilegio, por la gracia de Dios estoy caminando con el Señor. ¿Y lees la Biblia? Sí, leo la Biblia. De hecho, ¿sabes qué? Deja que te diga, los días miércoles nos reunimos a tal hora, o los días domingos voy a una iglesia. Ah, no, pero mi familia va a esta iglesia. Está bien, pero te recomiendo que leas la palabra de Dios. ¿Ya? Porque eso es lo que nosotros vamos a representar. No es tanto, vénganse todos al camino. Bueno, sería lindo que todos allí, pero lo más importante es que las personas conozcan a Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, usted viva su fe y cada oportunidad que tenga usted, hábleles de buena forma. No tiene uno que llevar una cruz aquí o ponerse cosas aquí y versículos. Bueno, si lo hace, buena hora. A veces se pone versículos bíblicos en la espalda y todo lo demás. Está bien. Pero lo más importante es el testimonio interior que uno lleva, que lleva a Jesucristo en su vida. ¿Sí me estoy expresando? Y tu familia te pregunta, contéstales, porque te van a preguntar. No es cuestión tanto de uno estar ahí. Muchas veces te van a preguntar, se van a dar cuenta, van a hablar, van a comentar. Algunas veces se van a burlar. Y está bien, no hay problema. No debe afectarnos. La madurez espiritual nos va a ayudar a entender que la burla va y viene, ¿ok? Porque tarde o temprano esa misma persona a lo mejor luego te va a pedir por un consejo. Y por la gracia de Dios estamos donde estamos. No porque seamos mejores, sino que es su gracia. Y entonces la oportunidad de conversar. Para no caer en el juego, hermanos, a veces me ha tocado estar en lugares y la gente te dice sí a todo lo que le dices. Y no a todo lo que le niegas. Es como que, bueno, no me vas a contradecir, ¿qué cosa? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque a veces nos gusta llevar la corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal está esta salsita? Ay, sí está buena, no, sí está buena. Y esta otra, ay, está muy buena, sí, todo está muy bueno en la comida, sí, y se la pasan la comida así como, ¿no es cierto? No, pero está muy bueno, todo está muy bueno. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que ser críticos ahora, pero a veces lo mejor es mantener prudencia antes de decir mil cosas que pues, tenemos que, hermanos, vivir nuestra fe a plenitud y tenemos que decirle a la gente también lo que es, cómo es, en amor, desde luego que sí,
pero hay que hablar las cosas. Y este viernes estuve haciendo unas visitas, algunos hermanos, algunas relámpagos, otras un poquito más de tiempo, ¿verdad? Si Dios lo permite, estos días también, algunas relámpagos, un poquito más de tiempo, dependiendo de la situación, ¿ok? Pero un hermanito americano de aquí de la iglesia me dio un raite por acá, por toda esta East Aurora, así que ya más o menos estoy conociendo East Aurora, pero todavía no tanto que digamos, que me sepa todo, pero ya más o menos llegué a la casa de Ernesto, ya sé que está por Naperville, cerca casi de la frontera de Naperville, llegué a otro lugar y más o menos el pastor tiene que conocer dónde viven los hermanos, ¿sí o no? Tiene que saber al menos una idea, ¿ya? Y entonces, es bonito, pero que Dios nos dé las palabras para hablar. Y a veces vamos a hablar las cosas, puede incomodar un poquito, pero hay que decirlo, porque el que te ama te va a decir las cosas como es, con amor, sí, un poquito de anestesia, ¿verdad? Pero con amor, porque te ama. Si no, si todo está de maravilla, ay, muy bien, todo bien. A veces sí hay que afirmar, pero también hay que hablar las cosas como es. Porque vamos algunas veces tener que ser confrontados, ya sea de una forma o de otra forma, pero siempre aterricemos todos en la palabra de Dios para no irnos por las ramas. No juzgamos a Pedro, puesto que estaba empezando, ¿verdad?, en ahora la ausencia de nuestro Señor Jesús en su vida. Entonces era una prueba. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Vamos a ver que ahora la interrogación ya no es de la criada, de la portera, ¿no es cierto?, sino ahora es directamente a Jesús. Y es que Jesús es llevado donde el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió en el versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Porque cuando Dios nos pide que vivamos nuestra fe, ¿cómo tenemos que vivirla? Abiertamente, ¿sí o no? Ay, no me van a mirar que estoy yendo a la iglesia, ¿no? Ay, no me van a mirar con la Biblia debajo de mis brazos, ¿no? Pero cuando Dios nos llama, hermanos, es abiertamente. Por eso existe esa palabra ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Es lo que se hace ocultamente, ¿sí o no? Y el enemigo trabaja de esa forma, el ocultismo. Pero Dios no vive en el ocultismo. Porque si uno va a enseñar la palabra de Dios, tiene que hacerlo con libertad. Hablar. Y Jesús dice, yo he hablado abiertamente, aquí me están acusando de algo que no tiene pies ni cabeza. Ustedes no saben, ustedes me están acusando porque simplemente lo que está buscando ahí el sumo sacerdote es que diga algo en contra del gobierno de aquel entonces, buscando formas, ¿verdad? Algo oculto estás haciendo, estás creando una secta, algo tenemos que acusarlo de algo. Pero no había nadie que acusarlo porque él mismo los confrontó hace un tiempo atrás, se recuerda, en el templo. Él hablaba abiertamente. No había nada que ocultar. Ellos sabían todo lo que él había dicho. Y ese es el valor de hablar las cosas como son. 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, total, ¿quién es el sumo sacerdote? Y es que, hermanos, en ese tiempo
habían dos sumos sacerdotes, ¿ok? Anás y Caifás, las máximos líderes religiosos, ¿ok? Nada más que Caifás era técnicamente el sumo sacerdote, pero Anás era el suegro, y que previamente había sido sumo sacerdote, y le gustó. Y entonces se quedó a vivir también en el templo. Dicen los historiadores que supuestamente el templo estaba ahí y que un patio los dividía, ¿ok? Entonces uno estaba en un lado y el otro estaba en otro lado. Y todo el pueblo judío en Palestina de aquel entonces sabía que en realidad el que tenía el mando era el suegro. Por eso es que primero lo llevan donde el suegro. Y ya el suegro, después de interrogarlo, lo manda y le dice: ok, lo voy a mandar donde Caifás. Bueno, eso nada más un poquito de información histórica. Pero vamos a ver, número 2, cuando en el cristiano, según el ejemplo de Jesús, debe de haber convicción. Y esta palabrita convicción es muy importante. ¿Cuándo hay convicción? Cuando uno está seguro, cuando uno está 100% seguro, cuando uno habla con claridad las cosas, cuando uno habla sin menear, sin cosas detrás, sino con esa convicción, esto es, con esa seguridad. Y cuando nosotros creyentes en Cristo también, como les decía, a veces vamos a ser confrontados o simplemente nos van a preguntar también en algunos casos, ¿no? Tenemos que hablar con convicción. ¿Cómo diría el apóstol Pablo? ¿Qué diría el apóstol Pablo? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es, ¿qué cosa? Poderoso para guardar mi depósito para aquel día, mi vida. Esa convicción la vemos en Romanos 1:16, cuando nos dice ahí en Romanos, nos dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ok? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo vino a este mundo, que dio su vida por nosotros, que murió y resucitó, y que te invita a ti también a venir a Él. Y dice ahí: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. O sea que el Evangelio, hermanos, la palabra de Dios, tal como es, como la vemos ahí, no es pues un cuento, una historieta, o una historia para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Definitivamente que nos ayuda mucho en muchas áreas. Pero más allá de eso, hermanos, es poder de Dios para salvación. Primeramente dice ahí para el judío y luego también para el griego, para el gentil, o sea, para todos. Y a eso se refiere. Entonces, cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando uno conoce el Evangelio, Dios nos llama a hablar con convicción, nos llama a hablar con valor. Y quería yo usar un ejemplo, si me permiten, un ejemplo de una personita que conocí un tiempo atrás en la misión. Y me acuerdo mucho de esta persona porque tal vez fue una de las personas que más me enseñó el ejemplo de la convicción, que me acuerdo. Y esta señora se llamaba, o se llama, Abigail, ¿ok? Y ella, mucho dudaba lo que quería hacer con su vida, ¿ok? Entonces sus niños, porque estábamos en una escuela, y yo trabajaba en la escuela, una escuela cristiana, los puso en la escuela. Y estaban muy bien los niños. Pero luego dijo, los voy a sacar porque siento como que no lo están haciendo tan bien y no sé, y lo sacó. ¿Ok? Entonces hablamos con ella: ¿por qué lo está sacando los niños? Si viven en una cuadra de la escuela, están
están re bien ahí, están contentos. Y luego, bueno, dijo, sí, tiene razón, lo voy a volver a poner. Y los puso otra vez. Okay. Y luego lo sacó otra vez. Y ya venía a la iglesia la señora, venía a la iglesia, visitaba, porque también venía a la iglesia, o sea, la escuela estaba ahí a una cuadra y la iglesia ahí mismo usaba el auditorio. Igual también, ¿no? Venía a la iglesia, estaba así bien fervorosa. Y luego pasaba algo que alguien no le saludaba, no le decía algo, no sé qué tantos, y ya no venía. Entonces yo como siempre pasaba por ahí porque yo vivía en la escuela, entonces tenía que de ley pasar por ahí, tenía su tiendita ahí en la esquina. Le digo, oye Abigail, véndeme una soda. Ok. Y te estamos esperando, Abigail, ¿qué ha pasado? ¿No vienes? No, pastor, es que no sé, el otro día yo quería ayudar con los niños y no me dejaron y no sé qué tanto. Ay, pero a ver, tú te fijas en esas cosas, le digo. Entonces, pero vente, te espero mañana. Ok, ya, así está. Hasta que tomó esa decisión y finalmente se entregó al 100 el Señor, se bautizó y todo, y ya la vimos diferente. No sé la verdad cómo estará hoy en día, pero sí les voy a decir lo que pasó en ese tiempo. Entonces, yo dije, wow, qué bonita historia. Y entonces, había ahí en su tiendita muchachos que después de jugar fútbol, porque había una cancha, un campo de fútbol, venían después de ejercitarse a tomar cerveza, ¿ok? Entonces hacían fútbol y luego full vaso, ¿ok? Se ejercitaban bien ahí. Sí, se ejercitaban bien, ¿no? Y venían y ahí entonces siempre los pasábamos y los veíamos. Pero entonces ya nunca más vinieron los muchachos a tomar. ¿Y qué muchachos? Eran señores mayormente, en realidad no eran tanto muchachos, eran ya hombres, ¿no? Pero ya no venía, ya no gritaban en la esquina. Y, ¿qué ha pasado? Y le digo, oye Abigail, ¿qué ha pasado? Ya no vienen estos señores aquí a tu tienda, a tu bodega, a consumir. No, pastor, ya no vendo cerveza. Desde que me he convertido al Señor, he decidido yo no vender cerveza. Y yo me quedé así como, porque nunca le dijimos nada. Por las cosas uno mismo se tiene que dar cuenta, ¿no es cierto? Una mujer sola, con niños, su entrada número uno, ¿qué es? La cerveza, ¿sí o no? Es lo que más vende. ¿Qué va a hacer con su negocio ahora? Ni modo que va a vender puras galletitas y soda, ¿no? Pero ella fue segura de lo que hacía con esa convicción. Nadie le dijo nada, ella solita se dio cuenta. Es cuando Dios obra. Y yo me quedé pensando y dije, wow. Porque ni le pesó el qué dirán, ni le pesó el bolsillo, sino que sola tomó una decisión. Nadie le dijo nada, solita. Y luego creo que lo hizo un car wash, ¿ok? Pero ya Dios le abrió las puertas. Hermanos, la convicción no tiene que ser forzada. ¿Sí me están siguiendo? O sea que alguien viene aquí, te mueve, no tienes que ir a la iglesia. No, tiene que hacerlo de corazón. Yo doy pasos de fe, de corazón, no porque me están obligando, o por el qué dirán, o porque cómo me miraron. Y miren, a veces uno viene de ese trasfondo penoso, de ese trasfondo así, de todo esto, pero en el Señor eso puede cambiar, amén, hermanos. Y lo vi en la vida de esta mujer, y esa convicción es la que Dios hace. Dios pone convicción en nuestra vida, pone seguridad, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En lo que lo tenían a Pablo ahí en la cárcel, lo que lo tenían a Pablo muy similar a Jesús, que lo tenían preso y todo lo demás, Pablo sabía lo que decía, y el Señor Jesús también abiertamente lo decía, a pesar de lo que lo injuriaban y lo querían hacer caer con sus preguntas. Vamos a tener muchas preguntas. Nuestros hijos nos van a preguntar muchas cosas. Y tengamos
la sabiduría y el valor para saber decir las cosas como son, según su palabra. Seguimos. Estaba pues Pedro en pie calentándose, o sea, era un día frío, ¿verdad? Era una noche fría, mejor dicho, una madrugada fría. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, unas horas antes nada más, ni para decir, no, este me vio un mes atrás, no. El pariente estaba ahí, le había cortado la oreja, dice, y del que le había cortado a Pedro la oreja, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Cuando hay cobardía, cuando entra la cobardía. No. Y hermanos, a veces uno va a ser avasallado, o sea, uno va a ver una persona aquí, otra persona aquí, una persona aquí, y uno se siente, no, mejor voy a decir que no, porque no quiero comprometerme, no quiero comprometer a otros. Lo bonito de esta historia es que Pedro no queda ahí, hermanos. Cuando ustedes leen ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, van a ver a un Pedro que tiene valor y que habla con denuedo la palabra de Dios y que más de 3,000 personas se arrepienten y que Dios los usa de una manera increíble a los discípulos. De manera que Dios obra y Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y en este tiempo necesitamos gente, hermanas, hermanos de valor, abuelitas de valor. Necesitamos parejas de valor, jóvenes de valor, adolescentes y niños con valor. Porque vivimos en un tiempo en que no hay valor. El miedo se está apoderando de mucha gente. Y lo converso muchas veces con mi esposa, quien es la que me escucha muchas veces cuando estamos ya para descansar. Le digo, mira, estoy viendo. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que la gente no quiere servir. No quiere comprometerse, solamente quiere recibir. Y no estoy hablando, por si acaso, nada más de nuestro entorno, sino en todos lados. Y Dios nos llama, 1 Timoteo 1:7. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:7? Perdón, segunda. Segunda Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Sino de poder, o sea, de acción. Poder de acción, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y dominio propio. Self-control. Ay, no puedo, es que no puedo porque mi mano no me obedece. Ok, pero dile a tu manita que se ponga ahí donde tiene que estar. Ok, es que no puedo, mis pensamientos me traicionan. Bueno, repite 2 Timoteo 1:7. Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es que cuando alguien me dice algo, pastor, no me puedo contener, tengo que decírselo de alguna manera. Bueno, díselo, pero no de esa manera.
Con amor. Mis niños ya me tienen hasta acá. Muy bien, pero son tus niños y usted es responsable, no la abuelita. ¿Ok? Así que con amor. Hábleles con amor. En la iglesia me miraron mal, no me saludaron. Muy bien. ¿Y usted viene a buscar a la hermana o al hermano? No. Usted viene a buscar al Señor. Y vaya y búsquelo y háblele con amor. Tome usted la iniciativa. Y así, mis hermanos, Dios está obrando. En medio de todo, Dios sigue obrando. Y Él nos llama a vivir con ese amor y con valor. Recuérdense aquel pasaje de los talentos, la parábola de los talentos, ya para ir terminando, ahí en Mateo 25, 14, ¿no es cierto? Nada más lo voy a parafrasear. Cuando uno lee ahí de los talentos, ¿verdad? Aquel siervo que recibe un talento, nada más recibe un talento, ¿verdad? Y ese talento que él recibe, dice que lo esconde, lo guarda, y cuando viene su señor y le dice, ¿y por qué hiciste eso? ¿Qué le responde? Porque tuve miedo, porque sé que eres un Dios grande y celoso, ¿verdad? Que sé que eres Dios justo y celoso y todo demás. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dice unas palabras fuertes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no importa qué Dios nos haya dado. Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado, yo estoy seguro que más de lo que a veces uno piensa. Y Dios lo que nos está pidiendo es que lo que sea que Dios nos ha dado, sea misericordia, el don de misericordia, ponlo en práctica. Sea el de enseñanza, ponlo en práctica. Yo veo personas que tienen un don de enseñanza muy bonito aquí en la iglesia. Sea la alabanza, y veo ahí hermanos que, wow, me admiro que tocan un instrumento, tocan otro, cantan bonito para el Señor. Sea el servicio, la hospitalidad, sea lo que sea, hermanos. Inclusive dones que a veces no se hablan, la profecía o otro, más allá. No lo hagas para ti, eso sí te lo digo. Hazlo para el Señor, para su gloria. Y Dios te use para su gloria. Y lo que Dios nos da, como leíamos hoy día de la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Que a pesar que no era pues una iglesia pudiente, que tenía grandes cantidades, pero su corazón estaba a dar. Y lo hacía ¿cómo? Con gratitud, con gozo, dice ahí, ¿no? Con mucho gozo. Así que hermanos, Dios bendice al dador alegre y Dios nos llama a poder poner en práctica. Y cuando estemos confrontados, porque vamos a estarlo, o cuando simplemente nos pregunten nuestros hijos, mamá, ¿cómo es esto? Papá, ¿cómo es esto? Podamos hablar y expresarnos como es debido. ¿Okay? No nos quedemos cortos, hablemos las cosas en el amor del Señor, pero con veracidad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor. Y Padre, a medida que vamos estudiando más de tu palabra, sabemos que tu palabra hace efecto, Señor. Siempre lo hace. Ayúdanos, por favor, Dios Santo, a poder ponerla en práctica en el día a día, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer como Pedro, pero no como Pedro en el inicio, sino como un Pedro que más adelante lo vemos que testifica con valor, con veracidad. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que cuando es abofeteado, que cuando está ahí recriminado injustamente, Él responde también como es, con ese valor. Ayúdanos, Dios Santo, puesto que necesitamos y confesamos que muchas veces tal vez no lo hemos hecho,
que tal vez muchas veces nos hemos dejado llevar por la emoción o qué sé yo, el qué dirán. Pero ahora, Señor, todavía hay tiempo. Ayúdanos a hacerlo, a testificar a otros, a compartir libremente de tu gran amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.